Érase una época donde el grito desgarrador de una mujer en plena noche no despertaba compasión, sino terror. Donde los susurros incomprensibles de un anciano no generaban preocupación médica, sino sospechas de pactos diabólicos. Imagina una Europa medieval donde la línea entre la enfermedad y el pecado se difuminaba hasta desaparecer por completo, y donde los síntomas de lo que hoy reconocemos como esquizofrenia, bipolaridad o demencia se interpretaban como evidencia irrefutable de posesión demoníaca. Esta noche descubriremos cómo una civilización que levantaba catedrales celestiales podía, al mismo tiempo, encadenar a sus locos en celdas subterráneas. Exploraremos los exorcismos que duraban días enteros, las trepanaciones post-mortem para liberar demonios, y las hogueras purificadoras que consumían no solo cuerpos, sino mentes quebradas por el dolor. Esta experiencia desafiaría por completo toda tu lógica moderna sobre la compasión, la medicina y la dignidad humana. Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para dar un me gusta y suscribirte. Y no te olvides de comentar desde qué lugar te estás desvelando hoy. Así estarás listo para sumergirte por completo en este viaje en el tiempo. Ahora baja las luces, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. ¿Imaginas a un sacerdote susurrando latín mientras rocía agua bendita sobre una mujer que convulsiona violentamente, atada a una silla de madera crujiente? Los gritos desgarradores se mezclan con el humo del incienso que flota denso en el aire viciado de una celda monástica. Esta es la imagen que habita en tu mente cuando piensas en los tratamientos de salud mental durante la Edad Media, exorcismos brutales, hogueras crepitantes donde ardían las llamadas brujas, y una iglesia implacable que veía demonios donde nosotros vemos enfermedad. Pero ¿qué sucede cuando esa imagen, tan perfectamente instalada en nuestra imaginación colectiva, se desmorona como pergamino al fuego? ¿Qué ocurre cuando descubres que la realidad histórica es infinitamente más compleja, más contradictoria y, paradójicamente, más humana de lo que jamás imaginaste? Te preparas para un viaje que va a destrozar cada certeza que creías tener sobre el pasado. Porque la verdad sobre los tratamientos de salud mental en la Edad Media no es una historia de ignorancia absoluta ni de crueldad sistemática. Es algo mucho más perturbador. Es la historia de seres humanos intentando curar el sufrimiento mental con las herramientas que tenían a su alcance, navegando entre la compasión y el terror, entre la sabiduría ancestral y las creencias más profundas de su tiempo. Respiras hondo y te adentras en una época donde la locura no era simplemente una enfermedad, sino una ventana hacia lo divino y lo diabólico. Donde los tratamientos podían ser tan delicados como una caricia o tan despiadados como una condena. Donde los sanadores no eran solo sacerdotes sedientos de poder, sino también médicos árabes, monjas contemplativas, curanderos populares y hasta familiares desesperados que buscaban alivio para sus seres queridos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué persiste con tanta fuerza la imagen del exorcismo medieval? ¿Por qué esa escena del sacerdote y la mujer poseída se repite una y otra vez en películas, novelas y documentales? La respuesta es inquietante, porque necesitamos creer que fuimos mucho más crueles en el pasado para sentirnos más civilizados en el presente. Pero la historia real es más incómoda que cualquier ficción. Te vas a enfrentar a la realidad de que muchos tratamientos medievales para la enfermedad mental eran, en su contexto, actos de compasión extraordinaria. Vas a descubrir que los hospitales psiquiátricos más antiguos de Europa fueron fundados por órdenes religiosas que veían en el cuidado de los dementes una forma de servir a Dios. Vas a conocer médicos árabes que, en pleno siglo IX, desarrollaron terapias ocupacionales y musicoterapia que rivalizaban con tratamientos modernos. El vapor se eleva de una tisana humeante preparada con hierbas cuidadosamente seleccionadas por una monja que ha dedicado décadas a estudiar los efectos de cada planta sobre el alma perturbada. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, sostienen la taza con una delicadeza que contradice siglos de propaganda sobre la barbarie medieval. La habitación huele a lavanda y romero, no a azufre y muerte. ¿Qué sientes cuando te das cuenta de que los monasterios medievales funcionaban como los primeros centros de salud mental de la historia occidental? ¿Cómo reaccionas al saber que muchos de los tratamientos que consideramos revolucionarios en psiquiatría moderna tienen sus raíces en prácticas medievales que hemos despreciado por ignorancia? La piel se te eriza cuando comprendes que la línea entre cuidado y castigo, entre curación y tortura, entre compasión y crueldad, no era tan clara como creíamos. Que los mismos monjes que desarrollaron terapias innovadoras también participaban en exorcismos que podían durar días enteros.
Que las mismas mujeres que fueron quemadas como brujas también funcionaban como sanadoras respetadas en sus comunidades. Te encuentras ante una paradoja histórica que va a tambalear todo lo que pensabas saber. Los tratamientos de salud mental en la Edad Media no fueron ni completamente bárbaros ni completamente compasivos. Fueron profundamente humanos en su complejidad, en su desesperación, en su búsqueda constante de alivio para el sufrimiento más íntimo y misterioso que puede experimentar el ser humano. ¿Estás preparado para descubrir que los exorcismos medievales no siempre eran actos de fanatismo, sino rituales terapéuticos que combinaban elementos de lo que hoy llamaríamos psicoterapia, terapia de grupo y teatro terapéutico? ¿Puedes aceptar que muchas de las hierbas que los curanderos medievales usaban para tratar la melancolía contienen principios activos que la farmacología moderna ha confirmado como efectivos? El eco de campanas monásticas resuena en tu mente mientras te preparas para un viaje que va a cambiar para siempre tu comprensión del pasado. Porque vas a descubrir que la historia de los tratamientos de salud mental en la Edad Media no es la historia de la ignorancia vencida por la ciencia, sino la historia de la compasión humana navegando entre el conocimiento limitado y la necesidad desesperada de aliviar el sufrimiento mental. Cada práctica que vas a conocer va a desafiar tus prejuicios más profundos sobre lo que significa ser civilizado, sobre lo que significa curar, sobre lo que significa ser humano en cualquier época de la historia. ¿Te atreves a continuar este viaje sabiendo que nunca podrás volver a ver la Edad Media con los mismos ojos? ¿Estás dispuesto a enfrentar una verdad que es mucho más compleja y perturbadora que cualquier ficción sobre exorcismos y hogueras? La puerta hacia el pasado está abierta. El umbral espera. Y del otro lado, la realidad histórica te aguarda con toda su complejidad, su contradicción y su humanidad desgarradora. Te encuentras en una Europa que se extiende desde los años 500 hasta el 1500, un milenio donde la frontera entre el mundo visible y el invisible es tan porosa como la piel humana. Caminas por senderos polvorientos donde cada piedra, cada árbol, cada gota de lluvia puede ser portadora de mensajes divinos o demoníacos, y donde la mente humana se percibe como el campo de batalla más feroz entre el bien y el mal. El aire que respiras está impregnado de incienso, sudor y hierbas medicinales, mezclado con el aroma terroso de las cabañas de barro donde viven los campesinos. Son ellos, los más numerosos, quienes experimentan en carne propia los primeros tratamientos para la locura, remedios caseros transmitidos de madres a hijas, rituales que combinan cristianismo primitivo con supervivencias paganas, y una comprensión visceral de que la enfermedad mental puede ser tanto castigo como bendición. ¿Qué ocurre cuando un campesino del siglo XI comienza a hablar con voces que solo él escucha? Su familia no ve enfermedad, sino posesión. No busca médico, sino sacerdote. No piensa en cerebro, sino en alma. La aldea entera se moviliza porque sabe que lo que le sucede a uno puede contagiar a todos. La locura, en el imaginario medieval, es tan transmisible como la peste. Te adentras en los monasterios, esas ciudades en miniatura donde los monjes han convertido el cuidado de los enfermos mentales en una misión sagrada. Aquí, entre muros de piedra que guardan silencio desde hace siglos, se desarrollan las primeras formas sistemáticas de tratamiento psiquiátrico occidental. Los monjes copistas no solo transcriben textos sagrados, sino que también registran meticulosamente los síntomas de la melancolía, la manía y lo que ellos llaman furor. El sonido del agua corriendo por las canaletas monásticas se mezcla con los murmullos de las oraciones mientras observas cómo estos hombres de fe se convierten, sin saberlo, en los primeros psiquiatras de la historia. Sus pacientes no son solo los hermanos que han perdido la razón, sino también nobles que buscan refugio para sus familiares dementes, mercaderes que han enloquecido por las presiones del comercio, y mujeres que han sido abandonadas por sus esposos por comportamientos que no comprenden. ¿Sabías que la nobleza medieval desarrolló sus propias estrategias para lidiar con la locura? Un noble que enloquece no puede ser simplemente exorcizado como un campesino. Su locura amenaza linajes, herencias, alianzas políticas. Por eso, los castillos medievales albergan habitaciones especiales, celdas acolchadas con pieles y tapices, donde los señores dementes son cuidados por sirvientes especializados que han aprendido a manejar la violencia aristocrática sin dañar el cuerpo que porta sangre real. Inhalas el aire cargado de especias en los barrios árabes de Córdoba, Toledo y Sevilla, donde médicos musulmanes como Ali ibn Ridvan y Avicena están revolucionando la comprensión de la mente humana. Mientras Europa cristiana debate si la locura es pecado o santidad, estos sabios la estudian como una alteración del temperamento,
una desarmonía de los humores que puede corregirse con dieta, ejercicio, música y baños terapéuticos. Te sientes abrumado por la complejidad del sistema médico islámico que se extiende desde Al-Ándalus hasta Bagdad, donde los primeros hospitales psiquiátricos de la historia, los maristanes, funcionan como centros de investigación y tratamiento que no volverán a igualarse hasta el siglo XVIII. Aquí, un comerciante judío puede recibir el mismo tratamiento que un noble cristiano o un artesano musulmán, porque la locura se entiende como una condición médica, no como una marca de clase social. ¿Cómo reaccionas al descubrir que las mujeres medievales ocupan un lugar paradójico en el tratamiento de la salud mental? Por un lado, son las principales sanadoras, parteras que conocen las propiedades sedantes de ciertas hierbas, abadesas que dirigen hospitales monásticos, místicas cuyas visiones son interpretadas como dones divinos. Por otro lado, son las principales víctimas. Cualquier comportamiento femenino que desafíe las normas puede ser catalogado como locura, y cualquier conocimiento médico femenino puede ser interpretado como brujería. El humo de las hogueras se eleva en el horizonte mientras te das cuenta de que la misma mujer que ayer curaba con hierbas puede ser quemada mañana como bruja. La línea entre sanadora y demonio es tan fina como el filo de una navaja, y depende enteramente de las circunstancias políticas, económicas y sociales del momento. Recorres las calles de las ciudades comerciales emergentes, donde una nueva clase social está naciendo, los burgueses. Estos comerciantes, artesanos y banqueros desarrollan sus propias formas de entender y tratar la locura. Para ellos, un episodio de locura no es solo una tragedia personal, sino una amenaza económica que puede destruir negocios, romper contratos y arruinar reputaciones familiares que han tardado generaciones en construirse. ¿Te has preguntado por qué los gremios medievales desarrollaron sistemas de protección para sus miembros que enloquecían? Un maestro artesano que pierde la razón no puede ser simplemente abandonado, representa una inversión en conocimiento, una tradición técnica que se transmite de generación en generación. Los gremios financian tratamientos, mantienen a las familias, y crean redes de apoyo que funcionan como los primeros seguros de salud mental de la historia. Sientes el peso de la comprensión cuando te das cuenta de que cada estamento social medieval desarrolló sus propias respuestas a la locura, sus propios rituales de curación, sus propias formas de integrar o excluir a los enfermos mentales. La locura no es solo una experiencia individual, sino un fenómeno social que revela las tensiones, los valores y las contradicciones de toda una civilización. El viento arrastra el sonido de las campanas que llaman a vísperas mientras comprendes que el tratamiento de la salud mental en la Edad Media no puede entenderse sin considerar el tejido complejo de relaciones sociales, creencias religiosas, conocimientos médicos y estructuras de poder que lo sustentaban. No estás ante una época de ignorancia uniforme, sino ante un mosaico de prácticas, creencias y experiencias que reflejan la diversidad y complejidad de 1000 años de historia humana. Te sumerges en un universo mental donde cada pensamiento, cada emoción, cada alteración del comportamiento humano encuentra su explicación en un cosmos perfectamente ordenado por la voluntad divina. Respiras el aire denso de las bibliotecas monásticas donde los textos de Hipócrates conviven con las escrituras, donde la medicina griega se entrelaza con la teología cristiana, creando un sistema de comprensión de la locura que es, simultáneamente, profundamente racional y absolutamente místico. La teoría de los 4 humores palpita en cada diagnóstico medieval como un corazón que late con la sabiduría antigua. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Estos 4 fluidos corporales no son simplemente sustancias físicas, sino manifestaciones de la armonía cósmica que conecta al ser humano con los elementos, las estaciones y los planetas. Cuando un hombre enloquece, su sangre hierve demasiado. Cuando una mujer se hunde en la melancolía, la bilis negra inunda su alma como una marea oscura. ¿Comprendes la elegancia terrible de este sistema? No es ignorancia, sino una cosmovisión donde cada síntoma tiene su lugar en el gran tapiz de la creación. Un médico del siglo XII no ve caos en la locura, sino desarmonía, no ve enfermedad sin causa, sino desequilibrio que puede corregirse restaurando el balance perdido entre el cuerpo y el alma. Te encuentras cara a cara con la figura monumental de Hildegarda de Bingen, esa mujer extraordinaria que desde su convento revoluciona la comprensión de la mente humana en pleno siglo XII. Sus visiones no son delirios, sino revelaciones divinas que le permiten desentrañar los misterios del cerebro humano. Escucha su voz resonando en las piedras del monasterio. La melancolía surge cuando los humores se vuelven amargos como la hiel, y el alma se retira hacia las profundidades del cuerpo como un animal herido.
El pergamino cruje bajo tus dedos mientras lees los tratados médicos árabes que están llegando a Europa a través de las traducciones de Toledo. Avicena, el príncipe de los médicos, ha desarrollado una teoría revolucionaria. La locura no es solo un desequilibrio corporal, sino una enfermedad que puede afectar las tres facultades del alma, la vegetativa, la sensitiva y la racional. Su canon de la medicina circula por las universidades europeas como un tesoro robado al futuro. ¿Sientes la tensión intelectual que atraviesa el siglo XIII? Aristóteles regresa a Europa de la mano de los comentaristas árabes, y su concepto de alma racional choca contra la doctrina cristiana del alma inmortal. En las aulas de la Universidad de París, los maestros debaten si la locura es una enfermedad del cuerpo que corrompe el alma, o una enfermedad del alma que se manifiesta en el cuerpo. No es una discusión académica, de esta respuesta dependen las vidas de miles de enfermos mentales. Te adentras en la teología mística del siglo XIV, donde Maestro Eckhart y otros místicos alemanes están desarrollando una comprensión de la locura que anticipa la psicología moderna. Para ellos, ciertos tipos de locura son manifestaciones de un alma que se ha desprendido demasiado bruscamente del mundo material en su búsqueda de unión con lo divino. La locura mística no es enfermedad, sino exceso de salud espiritual. El humo del incienso se eleva en espirales mientras contemplas la complejidad del pensamiento medieval sobre la posesión demoníaca. No es simplemente superstición, sino una teoría médica sofisticada que explica ciertos tipos de comportamiento normal como resultado de la invasión de una voluntad externa. El demonio no es una metáfora, sino una realidad médica que requiere tratamiento específico. El exorcismo se convierte en cirugía del alma. ¿Te has preguntado por qué la Iglesia medieval desarrolló criterios tan rigurosos para distinguir entre posesión auténtica y enfermedad mental? Los manuales de exorcismo del siglo XV son tratados de diagnóstico diferencial que rivalizan en sofisticación con cualquier texto médico moderno. Un verdadero poseído debe demostrar conocimiento de lenguas que nunca aprendió, fuerza sobrenatural y aversión a los objetos sagrados. Todo lo demás es melancolía, manía, o lo que los médicos llaman furor uterino. Sientes el peso de la tradición galénica que domina la medicina medieval mientras estudias los tratados de Constantino el Africano, el monje de Montecassino que traduce los textos médicos árabes al latín en el siglo XI. Para él, la locura es una enfermedad del cerebro que puede curarse con las mismas técnicas que cualquier otra dolencia corporal: purgas, sangrías, baños, dietas específicas y el uso cuidadoso de medicamentos vegetales. Te deslumbra la precisión con que los médicos medievales clasifican los diferentes tipos de locura. No ven una enfermedad única, sino un espectro de condiciones que van desde la melancolía simple hasta la manía furiosa, pasando por la demencia senil y lo que ellos llaman amor heroico, una forma de locura causada por la pasión amorosa no correspondida. ¿Comprendes ahora por qué el tratamiento medieval de la locura era tan variado? No estás ante una época de ignorancia uniforme, sino ante un periodo donde conviven múltiples sistemas explicativos: la medicina hipocrática, la teología cristiana, la filosofía aristotélica, la tradición médica árabe y las creencias populares heredadas del paganismo. Cada sistema ofrece sus propias explicaciones y sus propios remedios. El viento nocturno arrastra el sonido de las campanas de maitines mientras te das cuenta de que la verdadera revolución del pensamiento medieval sobre la locura no fue rechazar las explicaciones sobrenaturales, sino integrarlas en un sistema médico coherente. La posesión demoníaca no contradice la teoría de los humores, la complementa. El alma y el cuerpo no son enemigos, sino compañeros en la salud y la enfermedad. Respiras profundamente el aire cargado de pergamino y sabiduría antigua, comprendiendo que estás ante uno de los momentos más creativos del pensamiento médico occidental. Los fundamentos ideológicos del tratamiento medieval de la locura no son obstáculos para la curación, sino herramientas conceptuales que permiten a los sanadores medievales abordar la complejidad infinita de la mente humana con todas las armas intelectuales de su época. Te despiertas al amanecer en un monasterio del siglo XIII con el eco de las campanas de laudes resonando en tus oídos, y acompañas al hermano enfermero en su ronda diaria por la enfermería de los dementes. El aire matutino huele a hierbas medicinales, cera de abeja y el aroma penetrante de los ungüentos que se preparan en el scriptorium médico. Observas cómo sus manos expertas seleccionan las plantas que van a determinar si un alma perturbada encontrará paz o se hundirá más profundamente en la locura. El proceso comienza con la observación meticulosa que los monjes han perfeccionado durante siglos.
Te detienes ante un joven noble que ha sido traído por su familia después de días sin dormir, hablando con personas invisibles y negándose a comer. El hermano enfermero no se apresura, durante 3 días completos registra cada gesto, cada palabra, cada cambio en el color de la orina y la consistencia de las heces. No es superstición, sino método científico adaptado a los medios de la época. ¿Sientes la tensión en el aire cuando el diagnóstico se establece? Melancolía causada por exceso de bilis negra, agravada por el calor anormal del cerebro. La prescripción se dicta con la precisión de una receta moderna: sangría de 4 onzas del brazo izquierdo al amanecer, seguida de un baño tibio con decocciones de malva, violeta y nenúfar. El tratamiento no es una improvisación, sino el resultado de siglos de observación sistemática. Te adentras en la cocina monástica donde se preparan los remedios con una precisión que rivalizaría con cualquier farmacia moderna. La hermana boticaria tritura semillas de adormidera en un mortero de mármol, midiendo cada grano con una balanza de precisión que ha heredado de los médicos árabes. El sonido rítmico del mortero se mezcla con el borboteo de las decocciones que hierven a fuego lento, liberando aromas que van desde el dulce perfume de la manzanilla hasta el olor acre del ajenjo. ¿Comprendes la complejidad de una simple tisana medieval? No es solo agua y hierbas, sino una fórmula que combina sedantes naturales, reguladores del estado de ánimo y sustancias que los médicos medievales saben que afectan lo que ellos llaman los espíritus animales. La valeriana para calmar la agitación, la hierba de San Juan para alejar la melancolía, la ruda para fortalecer el cerebro contra las influencias demoníacas. Acompañas al exorcista diocesano en una sesión que comenzó antes del alba y se extenderá hasta la puesta del sol. El ritual no es la escena caótica que imaginas, sino un protocolo médico-religioso extremadamente estructurado. La habitación ha sido preparada con aceites consagrados, agua bendita e incienso, pero también con vendas, ungüentos calmantes y una camilla acolchada donde el paciente puede descansar entre las fases más intensas del proceso. Te sorprende la delicadeza con que se conduce el exorcismo auténtico: oraciones susurradas, pausas frecuentes para permitir que el paciente beba agua y descanse. El exorcista no grita ni amenaza, sino que negocia pacientemente con la presencia que considera instalada en el cuerpo del enfermo. Es psicoterapia primitiva disfrazada de ritual religioso. ¿Sientes el calor que se eleva de las termas del hospital? Los médicos musulmanes han desarrollado la hidroterapia hasta convertirla en un arte refinado. Observas cómo un paciente melancólico es sumergido gradualmente en aguas a temperatura corporal, mientras un músico toca melodías específicamente compuestas para cada tipo de locura. El agua no es simplemente agua, ha sido infusionada con aceites esenciales de rosa, lavanda y azahar, creando un ambiente terapéutico que estimula todos los sentidos. Te adentras en los jardines del Maristán donde los pacientes participan en lo que los médicos árabes llaman terapia del trabajo. No es explotación, sino tratamiento. Los enfermos cultivan plantas medicinales, tejen alfombras con patrones geométricos complejos, y participan en actividades que requieren concentración y coordinación. El jardín huele a tierra húmeda, hierbas aromáticas y el sudor honesto del trabajo terapéutico. ¿Comprendes por qué la música ocupa un lugar central en el tratamiento medieval de la locura? No es entretenimiento, sino medicina precisa. Los tratados médicos árabes especifican qué modos musicales deben usarse para cada tipo de enfermedad mental: el modo rajawi para la melancolía, el isbán para la manía, el hijaz para la agitación. Los instrumentos se seleccionan cuidadosamente: el laúd para suavizar el temperamento colérico, la flauta para elevar el melancólico, los tambores para activar al flemático. Inhalas el aroma penetrante de las hierbas que se queman en las ceremonias de purificación campesinas. La curandera del pueblo ha preparado una mezcla de ruda, artemisa y enebro que debe quemarse en la habitación del enfermo durante 9 noches consecutivas. Sus manos curtidas por el trabajo esparcen las cenizas en patrones específicos mientras recita oraciones que mezclan latín cristiano con fórmulas que sus antepasadas aprendieron de los druidas. Te sientes abrumado por la variedad de tratamientos que se aplican según la clase social del paciente. Un noble recibe baños perfumados, música de cámara y medicamentos importados de Oriente. Un campesino obtiene tisanas de hierbas locales,
trabajos manuales terapéuticos y la atención comunitaria de toda la aldea. Un comerciante burgués paga por terapias que combinan lo mejor de ambos mundos: atención médica profesional con el apoyo familiar que caracteriza el tratamiento popular. ¿Has considerado la importancia del tiempo en el tratamiento medieval de la locura? Nada se hace con prisa. Un exorcismo puede durar semanas, una cura por sangría se extiende durante meses, y la recuperación de un melancólico puede requerir años de tratamiento continuo. El tiempo no es dinero, sino medicina. Cada fase del tratamiento respeta los ritmos naturales del cuerpo y los ciclos cósmicos que los médicos medievales consideran fundamentales para la curación. El humo de las velas se eleva en la celda monástica donde un hermano escriba registra meticulosamente cada detalle del tratamiento. Sus anotaciones no son superstición, sino los primeros historiales médicos psiquiátricos de la historia occidental. Cada síntoma, cada dosis, cada reacción del paciente queda registrada con una precisión que permitirá a futuros sanadores aprender de esta experiencia. Sientes el peso de la comprensión cuando te das cuenta de que los tratamientos medievales para la locura no eran improvisaciones desesperadas, sino sistemas terapéuticos sofisticados que integraban conocimiento médico, sabiduría popular, fe religiosa y observación empírica. Cada gesto, cada ritual, cada medicina tenía su lugar en un protocolo de curación que había sido refinado durante siglos de experiencia práctica. Te encuentras ante el esqueleto de una mujer del siglo XIV exhumado en el cementerio de un convento inglés, y sus huesos te cuentan una historia que ningún texto medieval se atrevió a escribir. Las marcas en sus muñecas no son accidentales, son surcos profundos dejados por las cuerdas que la mantuvieron atada durante meses, tal vez años, mientras los monjes trataban de exorcizar los demonios que creían atormentarla. Su cráneo muestra fracturas múltiples que sanaron mal, evidencia de los golpes que se propinó contra las paredes de piedra de su celda en sus momentos de mayor desesperación. ¿Sientes el peso de la realidad cuando tocas estas evidencias óseas? No son abstracciones históricas, sino testimonios físicos del precio que pagaron miles de seres humanos por los tratamientos que sus contemporáneos consideraban compasivos. Sus cuerpos se convirtieron en campos de batalla donde se libraba la guerra entre la razón y la locura, entre la salvación y la condenación. El pergamino cruje bajo tus dedos mientras lees el testimonio de un médico del siglo XIII que describe el estado de un paciente después de 6 meses de tratamiento por sangría. Su cuerpo se ha vuelto transparente como el cristal, sus venas son visibles bajo la piel como ríos secos, y sus ojos han perdido el brillo que tenían cuando llegó a nosotros, poseído por el furor. La anemia severa no era un efecto secundario, sino el objetivo terapéutico. Se creía que vaciando el cuerpo de sangre viciada se restauraba el equilibrio mental. Te adentras en los archivos del Hospital de Bethlehem en Londres, donde los registros del siglo XV documentan con precisión escalofriante los efectos de los tratamientos prolongados. Un comerciante internado por melancolía perdió 40 libras de peso durante su primer año de tratamiento, sometido a una dieta de pan y agua que los médicos consideraban necesaria para enfriar su temperamento. Sus familiares pagaron una fortuna por un tratamiento que lo transformó en un esqueleto viviente. ¿Comprendes la paradoja terrible de la medicina medieval? Los mismos tratamientos que aliviaban algunos síntomas mentales devastaban sistemáticamente el cuerpo físico. Las purgas violentas que se creían necesarias para expulsar los humores viciados causaban deshidratación severa, desequilibrios electrolíticos y daños intestinales que podían ser irreversibles. Los pacientes no morían de locura, sino de curación. Observas los restos momificados de un noble húngaro del siglo XIV que fue sometido a trepanación como tratamiento para lo que los médicos diagnosticaron como furor melancólico. El agujero en su cráneo, perfectamente circular, te cuenta la historia de una cirugía realizada sin anestesia, probablemente mientras el paciente estaba consciente y luchando contra las cuerdas que lo sujetaban. Los bordes del hueso muestran signos de infección que se extendió durante semanas antes de que finalmente sanara. Te sientes abrumado por la evidencia arqueológica que emerge de los cementerios monásticos de toda Europa. Los esqueletos de los pacientes psiquiátricos medievales presentan patrones específicos de lesiones que los distinguen de otros enterramientos, fracturas múltiples en brazos y piernas por las contenciones, deformaciones vertebrales por permanecer en posiciones antinaturales durante periodos prolongados, y signos de desnutrición crónica que indican que el tratamiento incluía restricciones dietéticas severas.
¿Sabías que los monjes medievales llevaban registros detallados de los efectos corporales de sus tratamientos? Sus manuscritos describen con precisión científica cómo los baños de agua fría prolongados, utilizados para tratar la manía, causaban hipotermia, infecciones respiratorias y, en algunos casos, gangrena en los dedos de manos y pies. No ignoraban estos efectos, los consideraban signos de que el tratamiento estaba funcionando, evidencia de que el cuerpo se estaba purificando. Te adentras en los testimonios de los médicos árabes que documentaron los efectos de sus terapias con una honestidad científica que sorprende. Ibn Sina describe cómo un paciente tratado con opio para la manía desarrolló una dependencia tan severa que prefería la locura a la abstinencia. Al-Razi registra meticulosamente cómo los baños terapéuticos prolongados causaban infecciones cutáneas que podían ser más debilitantes que los síntomas mentales originales. Sientes el horror cuando descubres que los tratamientos medievales para la locura a menudo producían daños neurológicos permanentes. Las sustancias utilizadas para calmar los espíritus animales incluían compuestos de plomo, mercurio y arsénico que causaban envenenamiento crónico. Los pacientes que sobrevivían al tratamiento a menudo desarrollaban temblores, pérdida de memoria y alteraciones del habla que los médicos interpretaban como signos de mejora espiritual. ¿Te has preguntado por qué tantos pacientes medievales morían durante los exorcismos? No era por intervención demoníaca, sino por agotamiento físico extremo. Los rituales que podían durar días enteros, combinados con el ayuno obligatorio y la deshidratación, llevaban al cuerpo humano más allá de sus límites fisiológicos. Los registros parroquiales están llenos de defunciones atribuidas a liberación del alma que en realidad fueron muertes por colapso cardiovascular. Te enfrentas a la evidencia más perturbadora, los registros médicos medievales que documentan cómo algunos tratamientos causaban precisamente los síntomas que pretendían curar. Los pacientes sometidos a aislamiento prolongado desarrollaban alucinaciones auditivas reales, las sangrías extremas causaban delirios por anemia, y las drogas utilizadas para controlar la agitación a menudo producían episodios psicóticos más severos que los síntomas originales. El aire se vuelve denso cuando examinas los restos de un hospital monástico del siglo XIV donde se han encontrado herramientas quirúrgicas especializadas para el tratamiento de la locura. No son instrumentos de tortura, sino herramientas médicas diseñadas específicamente para procedimientos que los médicos consideraban terapéuticos, cuchillas para sangrado de arterias específicas, tenazas para extraer dientes que se creían infectados de humor melancólico, y cauterios para quemar puntos demoníacos en el cuerpo. ¿Comprendes ahora por qué la expectativa de vida de un paciente psiquiátrico medieval era significativamente menor que la de la población general? No era la locura lo que los mataba, sino el tratamiento. Los cuerpos que debían ser templos del alma se convertían en campos de experimentación médica donde se probaban teorías que tenían más de teológico que de científico. Te das cuenta de que cada tratamiento medieval para la locura dejaba cicatrices específicas en el cuerpo humano, marcas que los arqueólogos modernos pueden leer como páginas de un libro terrible. Los huesos no mienten, cuentan la historia de un dolor que se creía necesario, de un sufrimiento que se consideraba sagrado, de una curación que a menudo era indistinguible de la destrucción. Imagina por un momento el sonido de las campanas de una catedral medieval resonando en la bruma del amanecer, mientras en los aposentos de piedra del señor feudal, una mujer de noble cuna yace postrada en su lecho, presa de visiones que la atormentan día y noche. Su locura, dicen los médicos de la corte, proviene de un exceso de humores melancólicos, quizás de una lectura demasiado intensa de textos sagrados o de la contemplación excesiva de la belleza divina. Para ella, el tratamiento será suave, sangrías moderadas, baños de hierbas aromáticas, oraciones murmuradas por monjes doctos en latín. Su condición es una aflicción noble, casi poética, una enfermedad del alma refinada. Pero ¿qué ocurre cuando cruzas el umbral de esa misma catedral y desciendes por los senderos lodosos hasta la aldea? El aire cambia de textura. Se vuelve espeso, cargado del humo de hogares precarios y del olor acre de cuerpos que no conocen el lujo del baño. Aquí, cuando una mujer campesina comienza a hablar con voces que nadie más escucha, cuando sus ojos se pierden en visiones que aterran a los vecinos, el diagnóstico es inmediato y brutal: brujería. El demonio ha encontrado en su cuerpo débil, en su espíritu ignorante, la puerta perfecta para colarse al mundo de los vivos. La diferencia no radica en los síntomas. Ambas mujeres podrían sufrir las mismas alucinaciones, los mismos delirios, las mismas fracturas en la percepción de la realidad.
La diferencia radica en algo mucho más profundo y terrible, en el color de la sangre que corre por sus venas, en el tejido de sus vestimentas, en la cantidad de monedas que tintinean en las arcas de sus familias. La locura, en el mundo medieval, no era una enfermedad democrática. Para las mujeres nobles, la melancolía era casi una marca de distinción espiritual. Sus humores alterados se explicaban mediante la compleja teoría médica heredada de los antiguos, Galeno, Hipócrates, Avicena. Sus tratamientos incluían especias exóticas traídas de Oriente, vinos especiales, música interpretada por trovadores, lecturas de textos devotos. Sus familiares contrataban a los mejores médicos, aquellos que habían estudiado en las universidades de París o Bolonia. Incluso sus confesores eran hombres educados, capaces de distinguir entre una posesión diabólica y una simple alteración de los humores corporales. Los hombres de la nobleza gozaban de privilegios aún mayores. Cuando un señor feudal mostraba signos de locura, se hablaba de mal sagrado, de una carga divina demasiado pesada para su espíritu mortal. Sus arrebatos se interpretaban como visiones proféticas, sus delirios como mensajes cifrados del Altísimo. La violencia que podían desatar en sus accesos de locura se justificaba como una manifestación de la ira divina. Nadie se atrevía a exorcizar a un conde. Nadie osaba quemar a un duque. ¿Pero qué destino aguardaba a las mujeres del pueblo llano? Sus gritos en la noche despertaban no la compasión, sino el terror. Sus convulsiones no eran vistas como síntomas médicos, sino como danzas obscenas dirigidas por Satanás. Cuando una campesina comenzaba a profetizar, cuando hablaba en lenguas extrañas o cuando mostraba conocimientos que una mujer de su condición no debería poseer, la comunidad sabía exactamente qué hacer: encadenarla, interrogarla, purificarla mediante el fuego si era necesario. El género femenino llevaba sobre sí una carga adicional de sospecha. La tradición bíblica, interpretada a través de siglos de misoginia cristiana, había establecido que las mujeres eran naturalmente más débiles ante las tentaciones diabólicas. Eva, la primera en caer, había marcado el destino de todas sus descendientes. Por eso, cuando una mujer enloquecía, la explicación más natural era la seducción demoníaca. Su útero, según los tratados médicos de la época, era un órgano errante, capaz de vagar por el cuerpo y causar toda clase de perturbaciones mentales. Su sangre menstrual las convertía en seres impuros, proclives a la contaminación espiritual. Los hombres del pueblo, aunque también vulnerables a la sospecha de brujería, tenían más posibilidades de escapar del fuego purificador. Su locura podía atribuirse a la bebida, a los excesos carnales, a la fatiga del trabajo. Incluso cuando eran acusados de pactos diabólicos, sus procesos judiciales tendían a ser menos brutales, sus confesiones menos detalladas, sus castigos más moderados. El patriarcado medieval protegía a los suyos, incluso cuando éstos perdían la razón. La edad también marcaba diferencias crueles. Los ancianos, especialmente las mujeres ancianas, se convertían en blancos preferidos de las acusaciones de brujería. Sus conocimientos de hierbas medicinales, acumulados durante décadas de experiencia, se transformaban en evidencia de pactos satánicos. Sus murmullos nocturnos, producto de mentes que comenzaban a desvanecerse, se interpretaban como invocaciones maléficas. Su soledad, su marginación social, las convertía en víctimas perfectas para las obsesiones colectivas. Los niños, por el contrario, eran vistos como víctimas inocentes, incapaces de pactar voluntariamente con el demonio. Cuando un menor mostraba signos de perturbación mental, se recurría primero a los exorcismos, luego a las peregrinaciones, finalmente a los remedios Herbels. Su locura era una aflicción, no un crimen. Su juventud los protegía de la hoguera, aunque no siempre de la reclusión o del abandono. Esta desigualdad estructural revelaba las fracturas más profundas de la sociedad medieval. La justicia no era ciega. Tenía ojos muy abiertos para distinguir entre el oro y el barro, entre la seda y el sayal. La locura se convertía en un espejo despiadado donde se reflejaban todas las jerarquías, todos los prejuicios, todos los miedos de una época que buscaba desesperadamente mantener el orden social mediante la persecución de los más débiles. La diferencia entre ser curado y ser quemado no dependía de la gravedad de los síntomas, sino del grosor de la bolsa familiar. No se trataba de medicina, sino de política. No era cuestión de fe, sino de poder. La locura medieval no era una enfermedad individual,
sino un fenómeno social que exponía las contradicciones más brutales de un mundo dividido entre señores y siervos, entre hombres y mujeres, entre privilegiados y condenados. Mientras en los monasterios europeos los monjes copiaban tratados sobre demonios y humores corporales, a miles de kilómetros de distancia, en las cortes imperiales de China, la locura se contemplaba con ojos completamente diferentes. Imagina el contraste, donde el cristianismo medieval veía posesión diabólica, la medicina tradicional china observaba un desequilibrio entre el yin y el yang, una desarmonía en el flujo del vital que recorría los meridianos del cuerpo humano. El loco no era un poseído, sino un enfermo cuya energía vital había perdido su cauce natural. En los templos budistas y taoístas, los maestros desarrollaron técnicas de meditación y respiración para restaurar el equilibrio mental. La acupuntura, esa práctica milenaria que los europeos no conocerían hasta siglos después, se aplicaba con precisión matemática sobre puntos específicos del cuerpo para calmar las mentes alteradas. Los herbarios chinos, infinitamente más sofisticados que sus equivalentes occidentales, contenían fórmulas complejas para tratar lo que ellos llamaban enfermedades del espíritu. No había hogueras para los locos en China. Había paciencia, conocimiento y una comprensión del cuerpo humano que superaba por siglos la medicina europea. Pero ¿qué ocurría cuando viajábamos hacia el sur, a las tierras donde el Islam había florecido como un jardín intelectual? En los hospitales de Bagdad, Córdoba y El Cairo, los médicos árabes trataban la locura con una mezcla fascinante de rigor científico y compasión humana. Siguiendo las enseñanzas de Al-Razi y Avicena, estos sabios consideraban la enfermedad mental como una alteración natural del cerebro, no como una maldición divina. Sus tratamientos incluían musicoterapia, baños terapéuticos, dietas especializadas y lo que hoy llamaríamos psicoterapia primitiva. El hospital de Bimaristan en Damasco, construido en el siglo VIII, tenía salas específicas para los enfermos mentales, con jardines, fuentes y músicos que tocaban melodías suaves para calmar los espíritus alterados. Los pacientes no eran encadenados como bestias, sino tratados con la dignidad que merecía cualquier ser humano enfermo. Mientras Europa quemaba brujas, el mundo islámico construía instituciones dedicadas a la curación de la mente. Retrocedamos ahora en el tiempo, hasta las civilizaciones que precedieron al cristianismo medieval. En la antigua Grecia, la locura tenía un rostro dual, podía ser una maldición de los dioses o un don profético. Los griegos distinguían entre la manía destructiva y la manía inspirada. Sócrates mismo hablaba de la locura divina que poseía a los poetas, los profetas y los amantes. En los templos de Asclepio, el dios de la medicina, los enfermos mentales participaban en rituales de curación que combinaban teatro, música y sueños terapéuticos. Los romanos, más pragmáticos, desarrollaron algunas de las primeras legislaciones sobre la incapacidad mental. Distinguían entre diferentes tipos de locura y establecían tutelas para proteger los bienes de los enfermos. No los quemaban, los protegían legalmente. Sus médicos, como Galeno, cuyas teorías dominarían durante siglos, consideraban la locura como una enfermedad del cuerpo, no del alma. ¿Y qué hay de las culturas que Europa consideraba primitivas? En las tribus nativas de América, los chamanes interpretaban lo que nosotros llamaríamos esquizofrenia o bipolaridad como señales de que una persona había sido elegida por los espíritus para ser un intermediario entre los mundos. Estos individuos, lejos de ser perseguidos, eran venerados como seres especiales dotados de poderes sobrenaturales. Sus visiones no eran síntomas de enfermedad, sino revelaciones sagradas. Su comportamiento extraño no era motivo de castigo, sino de respeto y cuidado comunitario. En África, muchas culturas tradicionales desarrollaron sistemas complejos de sanación que combinaban hierbas medicinales, rituales comunitarios y lo que los antropólogos modernos reconocen como terapia grupal. La locura no era un estigma individual, sino un desequilibrio que afectaba a toda la comunidad y que, por tanto, debía ser sanado colectivamente. Los locos no eran expulsados, eran reintegrados mediante ceremonias que duraban días o semanas. Incluso en la propia Europa, las diferencias eran marcadas según la región y la época. Los pueblos germánicos anteriores a la cristianización tenían tradiciones que asociaban ciertos tipos de locura con la inspiración divina. Los berserkers vikingos, guerreros que entraban en estados de trance violento, eran considerados bendecidos por Odín. Su locura en batalla era un don, no una maldición.
La paradoja se vuelve aún más evidente cuando comparamos la Europa medieval con el Renacimiento posterior. En apenas 2 siglos, la misma cultura que había quemado miles de brujas comenzó a desarrollar los primeros hospitales psiquiátricos modernos. El Bethlehem Royal Hospital en Londres, aunque brutal según los estándares actuales, representaba un cambio radical. La locura volvía a ser vista como enfermedad, no como pecado. ¿Qué nos revelan estas comparaciones? Que la forma en que una sociedad trata a sus locos refleja sus valores más profundos, sus miedos más ocultos y su nivel de desarrollo intelectual. Las culturas que habían desarrollado sistemas médicos sofisticados trataban la locura como una condición natural que requería tratamiento. Las culturas que poseían tradiciones espirituales complejas encontraban lugar para la diferencia mental dentro de su cosmovisión. Solo en la Europa medieval cristiana, obsesionada con la pureza doctrinal y aterrorizada por la herejía, la locura se convirtió en un crimen capital. La medicina griega, la sabiduría china, la compasión islámica, la integración tribal, todas estas tradiciones ofrecían alternativas a la brutalidad europea. No eran sociedades perfectas, pero habían encontrado formas de coexistir con la locura sin recurrir al fuego purificador. Sus enfermos mentales podían ser diferentes, extraños, incluso peligrosos, pero seguían siendo humanos dignos de cuidado y respeto. Esta comparación no busca idealizar otras culturas ni demonizar la Europa medieval. Busca mostrar que la persecución de los locos no era inevitable, no era natural, no era la única respuesta posible ante la enfermedad mental. Otras sociedades, en otros tiempos y lugares, encontraron caminos diferentes. La historia de la locura no es una línea recta hacia el progreso, sino un tapiz complejo de avances y retrocesos, de compasión y crueldad, de sabiduría y barbarie. Imagina las manos temblorosas de un arqueólogo medieval desentrañando cuidadosamente los restos de una tumba del siglo XII en un cementerio de Normandía. Entre los huesos amarillentos, encuentra algo que hace que su corazón se acelere, marcas de perforación en el cráneo, orificios perfectamente circulares realizados post-mortem. No son heridas de batalla, sino algo mucho más inquietante, evidencia física de trepanaciones realizadas para liberar los demonios que supuestamente habitaban en la cabeza del difunto. Los análisis de carbono 14 confirman la datación. Los estudios forenses revelan que el procedimiento se realizó después de la muerte, cuando el cuerpo ya había comenzado su proceso de descomposición. El instrumental utilizado era rudimentario, probablemente un cincel de hierro y un martillo, manejados por manos inexpertas que creían estar realizando un acto de misericordia espiritual. Este cráneo, catalogado como espécimen NM1847 en el Museo de Historia Medieval de Caen, nos habla sin palabras de la desesperación que llevaba a las familias a mutilar los restos de sus seres queridos en busca de una paz que la muerte no había traído. ¿Pero qué nos dicen los documentos escritos? En los archivos catedralicios de Canterbury, protegidos por siglos de humedad y polvo, se conserva un manuscrito que hiela la sangre, el Malleus Maleficarum, escrito por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger hacia 1487. Sus páginas, escritas en latín con tinta negra que aún conserva su intensidad, contienen las instrucciones más detalladas para identificar, interrogar y ejecutar a las brujas que sufrían de lo que hoy reconoceríamos como trastornos mentales graves. El texto es meticuloso en su crueldad. Describe cómo las marcas del diablo pueden encontrarse en el cuerpo de una mujer demente, lunares, verrugas, cicatrices que no duelen cuando se pinchan con agujas. Enumera las preguntas que deben formularse durante el interrogatorio. ¿Con qué frecuencia copula con el demonio? ¿En qué forma se le aparece? ¿Qué ungüentos utiliza para volar por los aires? Las respuestas incoherentes de mujeres que padecían esquizofrenia o demencia senil se interpretaban como confirmación de sus pactos satánicos. En los registros judiciales del Tribunal de la Inquisición de Toulouse, fechados entre 1307 y 1323, encontramos casos documentados con precisión escalofriante. El expediente de Marguerite de Porete, una mujer de 42 años que comenzó a profetizar después de la muerte de sus 7 hijos en una epidemia de peste, contiene su confesión completa. Sus palabras, transcritas por el escribano con letra gótica perfecta, revelan los síntomas clásicos de lo que los psiquiatras modernos diagnosticarían como episodio psicótico mayor. Veo ángeles que danzan sobre las llamas del infierno, escucho voces que me ordenan purificar el mundo de los pecadores, siento que mi cuerpo arde por dentro como un brasero bendito.
Los análisis químicos realizados en el laboratorio de la Universidad de Oxford sobre fragmentos de estos pergaminos han revelado algo fascinante. Las tintas utilizadas contenían compuestos de plomo que, al ser inhalados durante años por los escribanos, podían causar síntomas neurológicos similares a los que describían en sus textos. La ironía es amarga. Algunos de los hombres que documentaban la locura ajena quizás padecían ellos mismos de alteraciones mentales causadas por su propio trabajo. ¿Qué hay de las evidencias médicas más directas? En la Biblioteca Bodleiana de Oxford se conserva un manuscrito del siglo XIII titulado De Morbo Sacro, sobre la enfermedad sagrada, escrito por un médico anónimo que había estudiado en la Universidad de Salerno. Sus páginas contienen las primeras descripciones clínicas detalladas de lo que hoy conocemos como epilepsia, pero interpretadas a través del prisma de la demonología medieval. El autor describe meticulosamente las fases del ataque epiléptico, la aura premonitoria, el enfermo percibe olores extraños, como azufre quemado, las convulsiones, el cuerpo se agita como poseído por una fuerza invisible, la fase postictal, el enfermo despierta sin memoria, con la mirada perdida y la lengua hinchada. Pero cada síntoma se explica como una manifestación de la lucha entre el demonio que intenta poseer el cuerpo y el alma cristiana que se resiste a la invasión. Los registros hospitalarios del Hôtel Dieu de París, el hospital más antiguo de la ciudad, nos ofrecen una perspectiva diferente. Entre 1328 y 1350, justo antes de la gran epidemia de peste negra, se documentaron 847 casos de locos furiosos ingresados en el hospital. Los síntomas se describían con precisión médica: alteraciones del humor, visiones diabólicas, pronunciación de palabras incomprensibles, rechazo del alimento bendito, convulsiones durante la misa. Los tratamientos aplicados incluían sangrías, purgantes, baños de agua fría y, cuando todo lo demás fallaba, la reclusión en celdas subterráneas. Los análisis isotópicos realizados sobre huesos encontrados en cementerios de hospitales medievales han revelado información crucial sobre la dieta y el estado de salud de los internos. Los esqueletos de los locos muestran signos de desnutrición crónica, deficiencias vitamínicas graves y lesiones compatibles con el uso de Ristrans. Sus dientes, estudiados mediante espectroscopia, revelan niveles anormales de plomo y mercurio, metales que se utilizaban en los tratamientos médicos de la época y que, paradójicamente, podían agravar los síntomas neurológicos. Los inventarios de bibliotecas monacales nos proporcionan otra ventana hacia el pasado. En el monasterio de Cluny, el catálogo de 1331 enumera 23 libros dedicados específicamente a la demonología y el exorcismo. Títulos como Formicarius de Joan Snyder o Compendium Maleficarum de Francesco María Guaso circulaban entre los monjes como manuales prácticos para enfrentar la locura diabólica. Estos textos, conservados en perfecto estado gracias al cuidado de generaciones de bibliotecarios, contienen ilustraciones detalladas de los instrumentos utilizados en los exorcismos, crucifijos de hierro, reliquias sagradas, fórmulas de agua bendita. La evidencia iconográfica tampoco debe subestimarse. En los frescos de la iglesia de San Babón en Gante, pintados hacia 1390, se representa una escena de exorcismo con realismo brutal. La figura del poseído, pintada con pigmentos que los análisis espectrográficos han identificado como auténticos del periodo, muestra síntomas que cualquier neurólogo moderno reconocería: la postura opistótona típica de las convulsiones, la expresión facial característica de los episodios psicóticos, las marcas de Ristrans en muñecas y tobillos. Esta evidencia material, documental e iconográfica forma un corpus impresionante que confirma cada aspecto de la brutalidad medieval hacia los enfermos mentales. No son leyendas, no son exageraciones posteriores, son testimonios directos de una época que confundió sistemáticamente la enfermedad con el pecado, la medicina con la teología, la compasión con la crueldad. Marguerite Porete camina descalza por los adoquines helados de París en la madrugada del 1 de junio de 1310. Sus pies dejan rastros de sangre sobre las piedras húmedas, pero ella no siente dolor. No siente nada, excepto las voces que resuenan en su cabeza con la claridad de campanas celestiales. Son las voces que la han acompañado durante los últimos 3 años, desde que comenzó a escribir su libro maldito, El espejo de las almas simples y aniquiladas. Imagina el contraste brutal: una mujer de 42 años, otrora próspera comerciante de telas en Valenciennes, ahora reducida a un espectro humano que arrastra cadenas hacia la hoguera. Su cabello, que una vez fue su orgullo, cuelga en mechones grises sobre sus hombros descarnados.
Sus ojos, hundidos en las órbitas por meses de ayuno y reclusión, brillan con una intensidad que aterra a quienes la contemplan. No es la mirada de una criminal. Es la mirada de alguien que ha visto más allá del velo que separa este mundo del siguiente. La historia de Marguerite comenzó 3 años atrás, cuando la muerte se instaló en su casa como un huésped no invitado. Primero se llevó a su esposo, víctima de una fiebre que lo consumió en 5 días. Después llegó el turno de sus 2 hijas pequeñas, gemelas de apenas 6 años que murieron en la misma noche, abrazadas en el mismo lecho. Sus cuerpos diminutos, pálidos como la cera, fueron enterrados en una fosa común porque la familia ya no tenía dinero para sepulturas individuales. Fue entonces cuando las voces comenzaron a hablarle. Al principio eran susurros suaves, como el murmullo de una madre que arrulla a su hijo. Le decían que no estaba sola, que sus hijas seguían cerca, que el amor verdadero trasciende la muerte. Marguerite encontró consuelo en esas voces. Comenzó a escribir las revelaciones que recibía, página tras página de una prosa mística que hablaba del alma que se aniquila en Dios, del amor que supera toda ley humana y divina. ¿Pero qué contenía exactamente ese libro que selló su destino? Los inquisidores que lo examinaron encontraron herejías que los horrorizaron. Marguerite escribía sobre la unión directa del alma con Dios, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Hablaba de un estado de gracia donde el alma liberada ya no necesitaba seguir los mandamientos, porque había trascendido la moral común. Describía experiencias místicas donde ella se fundía con la divinidad, donde su voluntad desaparecía para ser reemplazada por la voluntad de Dios. Sus vecinos en Valenciennes la observaban con una mezcla de fascinación y terror. Durante horas, Marguerite permanecía inmóvil en su casa, con los ojos cerrados, murmurando palabras en lo que parecía ser latín, aunque ella nunca había aprendido esa lengua. A veces reía sin motivo aparente, una risa cristalina que helaba la sangre. Otras veces lloraba lágrimas que, según los testigos, brillaban como diamantes bajo la luz del sol. El obispo de Cambrai, Guillaume de Crecuy, recibió las primeras denuncias en el otoño de 1306. Los testimonios coincidían en detalles que no podían ser ignorados. Marguerite afirmaba recibir revelaciones directas de Dios, distribuía copias manuscritas de su libro entre los habitantes de la ciudad, y predicaba que la iglesia era innecesaria para la salvación. Cuando los investigadores eclesiásticos interrogaron a los testigos, obtuvieron descripciones que encajaban perfectamente con los manuales de demonología. Una mujer que hablaba con voces que no eran suyas, que mostraba conocimientos imposibles para alguien de su educación, que exhibía una fortaleza sobrenatural para resistir el hambre y el frío. El proceso duró 3 años. Marguerite fue trasladada a París para ser juzgada por el tribunal más competente en materias de herejía. Durante su reclusión en las celdas subterráneas del Châtelet, los carceleros documentaron comportamientos que confirmaban las sospechas. Hablaba con entidades invisibles, se negaba a comer alimentos que no hubieran sido bendecidos por ella misma, y mostraba una resistencia física incomprensible a las privaciones. Los interrogatorios revelaron la complejidad de su caso. Marguerite no negaba haber escrito el libro, pero afirmaba que las palabras no eran suyas, sino dictadas por una fuerza superior. Cuando los inquisidores le preguntaban sobre pasajes específicos que contradecían la doctrina oficial, ella respondía con una coherencia teológica que sorprendía a los propios doctores en teología. Sus respuestas, registradas palabra por palabra en los archivos del tribunal, muestran una mente que operaba en niveles de abstracción que superaban su formación formal. ¿Era Marguerite una hereje calculadora que había desarrollado una nueva doctrina para desafiar a la Iglesia? ¿O era una mujer que había perdido la razón después de una tragedia personal y cuya locura se manifestaba a través de visiones místicas? Los documentos del proceso sugieren que ni siquiera sus jueces estaban completamente seguros. Algunos teólogos consultados admitieron que ciertas partes de su libro mostraban una comprensión profunda de la mística cristiana, aunque llevada a conclusiones peligrosas. El caso de Marguerite ilustra la cruel paradoja de la época. Una mujer que sufría lo que los psiquiatras modernos diagnosticarían como episodio psicótico mayor, desencadenado por un duelo patológico, fue procesada y ejecutada por herejía. Sus síntomas neurológicos se interpretaron como manifestaciones diabólicas. Su dolor psicológico se transformó en evidencia de culpabilidad. Su búsqueda desesperada de significado después de una pérdida devastadora se convirtió en un crimen capital. Los registros del 1 de junio de 1310 describen sus últimos momentos con precisión burocrática.
Marguerite fue atada a la estaca a las 9 de la mañana. Se negó a retractarse de sus escritos, incluso cuando las llamas comenzaron a lamer sus pies. Los testigos reportaron que siguió hablando hasta el final, aunque sus palabras se perdían en el crepitar del fuego. Algunos juraron que pronunció el nombre de sus hijas muertas. Otros insistieron en que invocaba a los demonios que la habían poseído. Su historia resume todos los horrores de la época: la ignorancia médica que confundía enfermedad con pecado, la misoginia que convertía el sufrimiento femenino en culpabilidad, la intolerancia religiosa que prefería el fuego a la compasión. Marguerite Porete no era una bruja. Era una madre destrozada por el dolor, una mujer que había perdido la razón junto con todo lo que amaba, una enferma mental que murió por el único crimen de sufrir en una época que no conocía la piedad. Cuando el humo de la última hoguera se dispersa en el aire medieval y las cenizas de Marguerite Porete se mezclan con la tierra húmeda de París, cuando las cadenas de los últimos posesos se oxidan en las celdas monacales abandonadas, cuando los gritos de terror se desvanecen en el eco de las catedrales góticas, queda una pregunta que resuena a través de los siglos como un lamento eterno: ¿cómo pudo una civilización que se consideraba la más avanzada de la historia tratar con tal crueldad a sus miembros más vulnerables? La respuesta no es simple, porque la historia nunca lo es. No podemos mirar hacia atrás con los ojos de jueces morales, señalando con el dedo acusador a una época que operaba con los códigos de supervivencia y las cosmologías de su tiempo. Pero sí podemos, debemos, extraer de esa oscuridad medieval las lecciones que nos permitan entender mejor la naturaleza humana y los peligros que acechan cuando el miedo vence a la compasión. La Europa medieval nos enseña que la frontera entre la civilización y la barbarie es infinitamente más delgada de lo que nos gustaría creer. Aquellos monjes que copiaban manuscritos con paciencia celestial eran los mismos que encendían las hogueras purificadoras. Aquellos nobles que componían poemas de amor cortés eran los mismos que autorizaban la tortura de mujeres dementes. Aquellos artesanos que levantaban catedrales que desafiaban al cielo eran los mismos que forjaban las cadenas para los posesos. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Nos dice que la capacidad para la crueldad y la compasión coexisten en cada ser humano, en cada sociedad, en cada época. Que la diferencia entre ser un sanador y ser un verdugo a menudo depende de factores tan frágiles como la educación recibida, las circunstancias sociales o las creencias dominantes de nuestro tiempo. La paradoja más inquietante de la locura medieval es que surgió precisamente de la búsqueda de pureza espiritual y orden social. Los inquisidores que torturaban a las brujas creían sinceramente que estaban salvando almas. Los médicos que sangraban a los melancólicos hasta matarlos pensaban que estaban restaurando el equilibrio corporal. Los familiares que entregaban a sus seres queridos a los exorcistas imaginaban que estaban rescatándolos de las garras del demonio. La historia de los tratamientos medievales de la salud mental es, fundamentalmente, la historia de la ignorancia vestida de sabiduría, del miedo disfrazado de fe, de la violencia justificada por el amor. Es la historia de cómo las mejores intenciones pueden pavimentar el camino hacia el infierno más literal. ¿Pero hemos aprendido realmente las lecciones de aquella época? Cuando miramos nuestro presente con honestidad brutal, encontramos ecos perturbadores de aquellos tiempos. Aunque ya no quemamos brujas, seguimos estigmatizando a los enfermos mentales. Aunque ya no hablamos de posesión diabólica, seguimos criminalizando comportamientos que son síntomas de enfermedad. Aunque ya no practicamos exorcismos, seguimos buscando culpables en lugar de causas. La medicina moderna ha avanzado de manera espectacular desde los días de Marguerite Porete. Tenemos psicofármacos que pueden estabilizar los desequilibrios químicos del cerebro, terapias que pueden sanar las heridas del alma, instituciones que se dedican genuinamente a la curación en lugar de la punición. Pero también tenemos sistemas de salud mental que fallan a millones de personas, sociedades que prefieren el encarcelamiento a la hospitalización, culturas que siguen viendo la enfermedad mental como una marca de vergüenza. El fantasma de la Edad Media no ha sido completamente exorcizado. Sigue manifestándose cada vez que una persona con esquizofrenia es tratada como un criminal en lugar de como un paciente. Aparece cada vez que una mujer con trastorno bipolar es juzgada por su comportamiento en lugar de ser comprendida en su sufrimiento. Se materializa cada vez que la sociedad responde a la enfermedad mental con miedo, rechazo y castigo en lugar de con conocimiento, compasión y cuidado. La gran lección de la locura medieval no es que fuéramos más crueles en el pasado y más compasivos en el presente.
La gran lección es que la humanidad tiene una capacidad infinita tanto para la comprensión como para la crueldad, y que la diferencia entre ambas depende de factores tan sutiles como la educación, la información disponible y la voluntad colectiva de elegir la compasión por encima del miedo. Cuando contemplamos los huesos perforados de los cementerios normandos, cuando leemos los testimonios desgarradores de los archivos inquisitoriales, cuando imaginamos el humo de las hogueras ascendiendo hacia un cielo indiferente, no deberíamos sentirnos superiores a nuestros antepasados. Deberíamos sentirnos advertidos. Advertidos de que la capacidad para la crueldad institucionalizada sigue latente en cada sociedad, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. Los locos medievales no murieron en vano si su sufrimiento nos enseña a reconocer la locura en nosotros mismos, la locura de confundir la diferencia con la amenaza, la enfermedad con el pecado, la vulnerabilidad con la culpabilidad. Su legado no son las cenizas de las hogueras, sino la luz que proyectan hacia nuestras propias sombras. La historia de la locura medieval es, en última instancia, la historia de la condición humana, frágil, compleja, capaz de la más sublime compasión y de la más brutal crueldad. Es la historia de cómo tratamos a quienes no pueden defenderse, de cómo respondemos a lo que no podemos entender, de cómo elegimos entre el miedo y el amor cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Y esa historia, querido espectador, no ha terminado. Sigue escribiéndose cada día, en cada hospital, en cada familia, en cada decisión que tomamos sobre cómo tratar a los más vulnerables entre nosotros. Los fantasmas de Marguerite Porete y de todos los locos medievales siguen esperando que aprendamos, por fin, a ser verdaderamente humanos.